Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí feliz de estar nuevamente con ustedes. Y hoy, amigos, tengo un tema que me tiene emocionada. Porque ¿quién no ama un buen chisme, una buena historia de celebridades? Y si involucra a dos de nuestros turcos favoritos, la cosa se pone interesante. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un montón de ruido en el mundo del entretenimiento turco, el misterioso encuentro secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo escuchan. Vamos a hablar de esa famosa fiesta, de ese club en específico, y de lo que podría haber pasado. ¿Listos para el drama? Porque yo sí. Antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más chisme, mucha más farándula y muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí vamos con el chisme. Todo comenzó hace unos meses, cuando empezaron a circular rumores sobre una fiesta privada, una fiesta muy exclusiva, que se celebraba en un club de Estambul. Y claro, cuando hay una fiesta privada, la curiosidad es inmensa. La gente quería saber quiénes habían asistido, qué había pasado, si hubo fotos, vídeos, de todo. Y como suele suceder, la información, como una buena ola, empezó a crecer. Al principio eran solo susurros, pequeños comentarios en redes sociales, pero poco a poco, las fuentes se fueron volviendo más concretas, más específicas. ¿Y qué fue lo que más llamó la atención? La presencia de Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos, por supuesto, son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Demet, con su belleza, su carisma y su talento, nos ha enamorado en series como Erkenci y Doğu Unep Kaderindir. Y Can. Ay, Can. Con ese porte, esa mirada, bueno, ya saben. Él es el galán por excelencia, protagonista de Dolunay y, por supuesto, Erkenci, la serie que los unió a ambos en la pantalla. La verdad es que desde que protagonizaron juntos Erkenci, la química entre Demet y Can era innegable. La gente hablaba de ellos, soñaba con ellos, deseaba que su romance traspasara la pantalla. Y aunque ambos han negado cualquier relación romántica, la chispa siempre estuvo ahí, en cada mirada, en cada gesto, en cada entrevista. Esa conexión, esa complicidad que emanaban en la pantalla, era palpable y se transmitía a los espectadores, quienes ansiaban verlos juntos en la vida real. Pero volviendo a la fiesta. La pregunta clave era ¿por qué estaban allí? ¿Era una simple coincidencia? ¿O había algo más? ¿Y dónde era exactamente esta fiesta? Pues, según las fuentes, la fiesta se realizó en un club muy conocido en Estambul, uno de los más exclusivos y lujosos de la ciudad. No voy a dar el nombre exacto porque, bueno, ustedes saben, respeto a la privacidad, pero digamos que es un lugar que frecuentan las celebridades. Un lugar donde la música, el lujo y la discreción se combinan para crear una atmósfera perfecta para los encuentros de alto perfil. La atmósfera, según lo que se ha filtrado, era de lo más glamorosa: música, luces, buena comida, tragos, y por supuesto, mucha gente guapa. Pero lo importante aquí es, ¿qué pasó entre Demet y Can esa noche? ¿Se encontraron? ¿Se saludaron? ¿Intercambiaron miradas? ¿Conversaron? El misterio era total. Las expectativas eran altas, las especulaciones abundaban y las redes sociales ardían en llamas con cada nuevo rumor. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque las versiones son variadas. Algunos dicen que sí, que se vieron, que intercambiaron algunas palabras, que incluso bailaron. Otros dicen que no, que ni siquiera se cruzaron. Pero, ¿quién creer? La verdad es que sin pruebas concretas, todo son especulaciones. Las fuentes, a menudo anónimas, ofrecían diferentes perspectivas, alimentando aún más la intriga. Unos afirmaban haberlos visto en una íntima conversación en un rincón del club, mientras que otros negaban rotundamente cualquier encuentro. Lo que sí es cierto es que después de esa fiesta, la curiosidad sobre la relación entre Demet y Can resurgió con fuerza. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación retomaron el tema, y la gente comenzó a preguntarse si, tal vez, había algo más entre ellos. Cada foto, cada vídeo, cada declaración se analizaba meticulosamente en busca de pistas. Los fans, ávidos de respuestas, se unieron en foros y grupos online para debatir sobre el tema y compartir sus teorías.
¿Y qué ha pasado después de esa fiesta? Bueno, como siempre ha habido rumores, especulaciones, fotos sospechosas, pero nada concreto. Ambos siguen siendo muy herméticos con respecto a su vida personal. Demet se casó, luego se divorció, y Can sigue conquistando corazones en todo el mundo. Sus carreras profesionales, por otro lado, han seguido floreciendo. Demet ha protagonizado nuevas series y proyectos, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas de Turquía. Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en diferentes países y demostrando su versatilidad como actor. Pero lo que sí es evidente es que la chispa que hubo entre ellos en Erkenci sigue presente en la memoria de sus fans. Y aunque no sabemos qué pasó en esa fiesta secreta, la sola idea de que Demet y Can coincidieran en el mismo lugar, en la misma noche, es suficiente para emocionarnos. La serie que los catapultó a la fama sigue siendo un éxito entre el público, y la conexión que compartieron en la pantalla continúa siendo recordada con cariño y nostalgia. Es que piénsenlo, ¿qué conversaciones habrán tenido? ¿Qué miradas se habrán dedicado? ¿Se habrán reído de los rumores, o habrán sentido algo de nostalgia por su pasado juntos? Es imposible saberlo. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas historias que nos recuerdan que a veces el amor y la química pueden ser muy intensos, incluso en el mundo de las celebridades. La incertidumbre y el misterio que rodean su posible encuentro solo han contribuido a alimentar la leyenda. ¿Y qué más podemos decir sobre este encuentro? Bueno, amigos, creo que esto nos demuestra que a pesar de la fama y de la atención mediática, las celebridades también tienen derecho a su vida privada. Y aunque nos encante el chisme, es importante respetar sus decisiones y sus silencios. Sin embargo, la naturaleza humana nos empuja a la curiosidad, a la especulación y a la búsqueda de respuestas. La combinación de fama, misterio y atractivo físico es una fórmula explosiva que genera un interés masivo por la vida de las celebridades. Pero por otro lado, es imposible no sentir curiosidad. ¿Verdad que sí? Y creo que esa es la magia de este mundo, la intriga, el misterio, las especulaciones, todo eso es parte de la diversión. La farándula, con sus altibajos y sus sorpresas, siempre ha sido un tema de interés para el público. Y las historias de amor, especialmente aquellas que involucran a personajes famosos, suelen captar la atención de todos. Así que, ¿qué les parece si profundizamos un poco más en la vida y las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman? *** Demet Özdemir, la chica de oro de la televisión turca ***. Demet Özdemir, nacida el 26 de febrero de 1992 en İzmit, Turquía, ha cautivado al público con su talento, su belleza y su carisma. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Demet ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su carrera comenzó en el mundo del baile, participando en varios videoclips y programas de televisión. Su pasión por la actuación la llevó a tomar clases y a perseguir su sueño de convertirse en actriz. Su debut en televisión se produjo en 2013 con la serie Sanabir S.R. Bereceğim, donde interpretó un papel secundario. Sin embargo, fue en 2014 cuando Demet saltó a la fama gracias a su participación en la serie Kurt Seyit Besura, donde compartió pantalla con Can Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah. La serie, basada en una novela histórica, le brindó a Demet la oportunidad de demostrar su talento y ganar reconocimiento en la industria. A partir de ese momento, la carrera de Demet Özdemir despegó. Protagonizó varias series de televisión exitosas, entre ellas Zilek Kokusu, donde compartió pantalla con Yusuf Zim, y No. 309, junto a Furkan Palal. Estas series le permitieron consolidar su popularidad y ganarse el cariño del público. Pero fue en 2018 cuando Demet Özdemir alcanzó la cima de su carrera con la serie Erkenci, donde interpretó el papel de Sanem, una joven soñadora y romántica que trabaja en una agencia de publicidad. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero, y catapultó a Demet a la fama internacional. Su química con Can Yaman, su coprotagonista, fue uno de los elementos clave del éxito de la serie. Después del éxito de Erkenci, Demet protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie, basada en una historia real, fue aclamada por la crítica y le permitió a Demet demostrar su capacidad para interpretar personajes con profundidad y complejidad. En 2022, Demet se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç.
Sin embargo, su matrimonio duró poco y la pareja se divorció en mayo de 2023. A pesar de los desafíos personales, Demet ha continuado trabajando duro y enfocándose en su carrera. Actualmente sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía, y sus proyectos futuros son muy esperados por sus fans. Demet Özdemir es una actriz talentosa, carismática y dedicada a su trabajo. Su éxito es el resultado de su perseverancia, su talento y su capacidad para conectar con el público. Es una verdadera estrella de la televisión RCA y su futuro en la industria es prometedor. Can Yaman, el galán turco que conquistó el mundo Can Yaman, nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, es un actor turco conocido por su atractivo físico, su talento y su carisma. Ha logrado conquistar a audiencias de todo el mundo con sus papeles en diversas series de televisión. Can estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe, pero su pasión por la actuación lo llevó a abandonar su carrera legal para perseguir su sueño. Después de tomar clases de actuación, Can hizo su debut en televisión en 2014 con la serie Gönül İleri. Su primer papel protagónico llegó en 2015 con la serie İnadına Aşk, donde interpretó a Yal Naras, un joven ingeniero que se enamora de Defne, una estudiante universitaria. La serie fue un éxito, y Can comenzó a ganar reconocimiento en la industria. Sin embargo, fue en 2017 cuando Can Yaman saltó a la fama gracias a su participación en la serie Dolunay, donde interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios que contrata a Nazl, una joven chef, para que trabaje en su casa. La serie fue un éxito rotundo, y Can se convirtió en uno de los actores más populares de Turquía. En 2018 Can protagonizó Erkencikus, donde interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero que se enamora de Sanem, una joven aspirante a escritora. La serie fue un fenómeno a nivel mundial, y catapultó a Can a la fama internacional. Su química con Demet Özdemir, su coprotagonista, fue uno de los elementos clave del éxito de la serie. Después del éxito de Erkencikus, Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales. Participó en la serie italiana Viola come il mare, donde interpretó a Francesco Demir, un inspector de policía. La serie fue un éxito en Italia, y Can recibió elogios por su actuación. Can también ha participado en campañas publicitarias y ha sido imagen de varias marcas importantes. Su atractivo físico y su carisma lo han convertido en uno de los hombres más deseados del mundo. Can Yaman es un actor talentoso, atractivo y ambicioso. Su éxito es el resultado de su trabajo duro, su perseverancia y su capacidad para conectar con el público. Es una verdadera estrella internacional, y su futuro en la industria es prometedor. El reencuentro, un cruce de caminos y un mar de especulaciones Volviendo a la enigmática fiesta, la pregunta principal siempre ha sido, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can esa noche? Intercambiaron miradas cómplices. ¿Revivieron, aunque fuera por un instante, la chispa que los unió en Erkencikus? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Las fuentes, como mencionamos anteriormente, ofrecieron versiones contradictorias, alimentando la incertidumbre y la especulación. Algunos testigos afirmaron haberlos visto conversando animadamente en un rincón del club, mientras que otros negaron rotundamente cualquier interacción. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, con los fans debatiendo apasionadamente sobre lo que pudo haber ocurrido. Cada detalle, desde la ropa que llevaban hasta los gestos que hacían, se analizó meticulosamente en busca de pistas. La fiesta en sí misma fue descrita como un evento de alto nivel, con una atmósfera glamorosa y exclusiva. Se rumorea que asistieron otras celebridades, lo que añadió aún más intriga al encuentro. La música, las luces, la buena comida y los tragos crearon el ambiente perfecto para una noche inolvidable. Sin embargo, lo que realmente importaba era la posible conexión entre Demet y Can. La especulación sobre la relación entre Demet y Can ha sido constante desde el final de Erkencikus. Los fans siempre han soñado con que su amor traspasara la pantalla, y cualquier indicio de un posible romance en la vida real ha generado un gran revuelo. Después de la fiesta, la curiosidad por su relación se intensificó aún más. Es importante recordar que a pesar de la fama y la atención mediática, Demet y Can tienen derecho a su privacidad. Ambos han mantenido una postura discreta sobre su vida personal, y han evitado hacer comentarios sobre su posible relación. Respetar su decisión es fundamental, aunque la curiosidad humana a menudo nos impulse a buscar respuestas.
A pesar de la falta de confirmación oficial, la sola idea de que Demet y Can hayan coincidido en el mismo lugar, en la misma noche, es suficiente para emocionar a sus fans. La chispa que compartieron en Erkentzikos sigue viva en la memoria de muchos, y la posibilidad de que haya existido un reencuentro en la vida real es algo que despierta la imaginación y la fantasía. En conclusión, la historia del posible encuentro secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la farándula puede generar intriga, misterio y especulación. A pesar de la falta de pruebas concretas, el interés en su posible relación sigue siendo alto, y la sola idea de que hayan compartido un momento juntos es suficiente para despertar la curiosidad y la emoción. *** Un análisis prof. Hundo de la química en pantalla ***. Para comprender mejor la fascinación que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman, es esencial analizar la química que compartieron en Erkentzikos. La conexión entre Sanem y Can Divit, sus personajes en la serie, fue mucho más que una simple actuación. Su relación en la pantalla irradiaba una autenticidad que cautivó a los espectadores. La química entre los actores se manifiesta en varios elementos clave. Miradas Las miradas son una herramienta poderosa en la actuación, y Demet y Can las utilizaron magistralmente. Las miradas de complicidad, de deseo, de ternura y de preocupación transmitieron una amplia gama de emociones, conectando directamente con el público. Gestos. Los gestos sutiles, como las sonrisas, los toques, los abrazos y los besos, crearon una atmósfera de intimidad y cercanía entre los personajes. La naturalidad con la que interactuaban demostró la fuerte conexión entre los actores. Diálogos. Los diálogos, a menudo ingeniosos y llenos de humor, reflejaban la dinámica de la pareja. La forma en que se respondían, se interrumpían y se complementaban creaba un vínculo único. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal es un elemento crucial en la comunicación. La forma en que Demet y Can se movían, se acercaban y se alejaban, revelaba mucho sobre la relación entre sus personajes. La química en pantalla no es algo que se pueda forzar. Requiere una conexión genuina entre los actores, una capacidad para comprenderse y complementarse. Demet y Can lograron crear una química que trascendió la pantalla, y que se convirtió en uno de los factores clave del éxito de Erkentzikos. El impacto de Erkentzikos en la carrera de Demet y Can. Erkentzikos fue un punto de inflexión en la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman. La serie no solo les brindó reconocimiento y fama, sino que también les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Para Demet, Erkentzikos le permitió consolidar su estatus como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. La serie le proporcionó una plataforma para demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes con profundidad y complejidad. Después del éxito de Erkentzikos, Demet protagonizó otras series exitosas, y su carrera continuó en ascenso. Para Can, Erkentzikos fue un trampolín para la fama internacional. La serie se transmitió en numerosos países, y Can se convirtió en un ídolo para millones de fans en todo el mundo. Su atractivo físico, su talento y su carisma lo convirtieron en uno de los actores más solicitados. Después del éxito de Erkentzikos, Can se enfocó en proyectos internacionales, y su carrera continuó expandiéndose. El éxito de Erkentzikos no solo benefició a Demet y Can, sino que también impulsó la industria del entretenimiento turco. La serie demostró el potencial de las producciones turcas para conquistar a audiencias de todo el mundo. Reflexiones finales. La historia del posible encuentro secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de la fascinación que el público siente por las celebridades. La curiosidad por sus vidas privadas, sus relaciones y sus encuentros es natural, pero es importante respetar su derecho a la privacidad. Aunque no sabemos con certeza qué pasó en esa famosa fiesta, la idea de que Demet y Can hayan coincidido en el mismo lugar, en la misma noche, es suficiente para emocionar a sus fans. La chispa que compartieron en Erkentzikos sigue viva en la memoria de muchos, y la posibilidad de un reencuentro en la vida real es algo que despierta la imaginación. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la farándula puede crear intriga, misterio y especulación. La conexión que compartieron en Erkentzikos, su talento y su carisma los han convertido en dos de las estrellas más queridas de Turquía. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que se encontraron en esa fiesta? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.